Es noche en Leiden. El frío se cuela por las rendijas de la ventana y una vela parpadea sobre la mesa. Una pluma humedecida en tinta se detiene, vuelve a rozar el papel y traza una frase mínima y firme que, en su sencillez, pretende asentar lo inseguros del pensamiento humano. Pienso, luego existo. No es una sentencia grandilocuente ni un juramento heroico. Es la afirmación de quien, ante la duda más radical, busca un punto de anclaje invulnerable. Esa habitación, esa luz temblorosa y esa línea de tinta son el principio de una revolución intelectual que cambiará la manera en que se mira el conocimiento. René Descartes llegó a esa frase después de décadas de inquietud, lecturas, viajes y noches, muchas noches, frente a libros y problemas geométricos. Nacido en 1596 en La Haye en Touraine, en el seno de una familia acomodada pero marcada por ausencias, Descartes tuvo desde niño la sensación de que el mundo ofrecía certezas frágiles y respuestas incompletas. Perdió a su madre a una edad temprana y creció bajo la tutela de un padre que, aunque distante por sus obligaciones, le proporcionó los medios para una educación de primer nivel. Esa combinación de abandono afectivo y privilegio formó un temperamento proclive a la soledad reflexiva y a la disciplina intelectual. Fue enviado a estudiar a La Flèche, el colegio jesuita, donde la enseñanza combinaba la rigurosidad escolástica con una fuerte formación en matemáticas y lenguas. Allí aprendió a ordenar el pensamiento, a traducir problemas complejos en preguntas manejables y a apreciar la claridad de las demostraciones. Pero esa misma educación generó en él una insatisfacción temprana. Contemplaba los sistemas y las respuestas heredadas con la sensación de que muchos conocimientos se sostenían más por tradición que por evidencia. Si la escuela le había enseñado la forma, no le había dado la certeza que él buscaba. Los años siguientes fueron de movilidad y práctica. Descartes pasó por los cuarteles, participó en campañas militares y viajó por Europa. Esos años no fueron meramente de aventura. El contacto con ingenieros, artilleros y técnicos le enseñó la eficacia de los procedimientos y la utilidad de las matemáticas para describir el mundo físico. Observó cómo la geometría podía traducirse en máquinas, medidas y predicciones. Desde la pólvora hasta la balística, vio que el cálculo preciso no era un lujo teórico, sino una herramienta práctica. Esa experiencia encendió en él la convicción de que la matemática debía convertirse en la columna vertebral de cualquier método capaz de producir conocimientos seguros. En noviembre de 1619, mientras se hallaba en la ciudad imperial de Ulm, tuvo una experiencia que él mismo consideró decisiva. No fue una aparición divina ni un milagro. Fue un conjunto de sueños vívidos que leyó como una señal personal. En uno de ellos, según su propio relato, vislumbró la posibilidad de encontrar un método universal que permitiría alcanzar la verdad con la misma seguridad de las demostraciones geométricas. Para Descartes, el sueño condensaba una lección íntima. No bastaba con aceptar las opiniones heredadas. Era necesario edificar un procedimiento que comenzara por lo absolutamente indudable, y desde ahí reconstruyese el edificio del saber paso a paso. Esa interpretación quedaría grabada en su vida intelectual, aunque siempre conviene recordar que el sueño fue, antes que nada, un estímulo subjetivo, una metáfora que alimentó su empeño, no una prueba externa. Tras años de errancias, en 1628 eligió instalarse en los Países Bajos. La República de las Provincias Unidas ofrecía un clima más liberal para el pensamiento y la escritura que muchos reinos europeos de entonces. La relativa tolerancia y la intensa vida intelectual de ciudades como Ámsterdam y Leiden ofrecían el sosiego y la privacidad que buscaba. Allí vivió con discreción, escribiendo y desarrollando sus ideas en soledad productiva. El ambiente neerlandés entre impresores, matemáticos y ópticos fue un ámbito propicio para que Descartes pusiera a prueba sus nociones sobre la relación entre matemática, física y filosofía.
Con el tiempo, decidió que era momento de hacer públicas algunas de sus propuestas. En 1637 apareció el Discurso del Método, una obra original en más de un sentido. Escrita en francés en lugar de latín, pensado para una audiencia más amplia, proponía un camino hacia la verdad que fusionaba la exigencia racional con la aplicación práctica. La elección del francés no fue casual. Descartes quería que su método fuese accesible, que no quedase recluido en el reducido círculo de los eruditos. Junto al discurso se incluyeron 3 tratados sobre temas concretos: la óptica, los meteoros y la geometría, que tenían la función de mostrar cómo aquel método podía operar en el terreno de la ciencia y la técnica. No se trataba de teoremas aislados, sino de demostraciones de que la filosofía y la ciencia podían caminar juntas si se partía de principios claros y se aplicaba una lógica rigurosa. ¿Qué proponía en esencia ese método? Descartes propuso 4 reglas sencillas y ambiciosas que orientaran toda investigación. La primera era no admitir jamás como verdadero nada que no se conociese de manera evidente y distinta. En otras palabras, evitar la aceptación pasiva de opiniones dudosas. La segunda consistía en dividir cada dificultad en tantas partes como fuese posible para facilitar su resolución, una estrategia analítica que descomponía lo complejo en elementos manejables. La tercera regla prescribe conducir los pensamientos desde lo simple y evidente hacia lo compuesto y complejo, evitando saltos injustificados. Y la cuarta obliga a realizar revisiones integrales y exhaustivas, repitiendo comprobaciones hasta asegurarse de no haber pasado por alto nada. Estas reglas pretendían transformar la investigación en una praxis metódica, comparable a la demostración geométrica, paso a paso, sin atajos, hasta llegar a conclusiones indubitables. La máxima pienso, luego existo, surge en ese contexto como la constatación de una certeza inicial, frente a la posibilidad de dudar de todo, de los sentidos, de la memoria, de los testimonios. Descartes advierte que la propia duda ya manifiesta una actividad mental. Si alguien duda, piensa. Y si piensa, no puede dudar de que existe como sujeto que piensa. El cogito no es, por tanto, una prueba de la existencia física del cuerpo frente al mundo, sino la afirmación de la existencia del yo pensante como punto de partida inamovible. Desde esa roca firme, Descartes intenta luego reconstruir las certezas sobre Dios, el mundo y la relación entre mente y cuerpo. El discurso tuvo una recepción variada. Por un lado, atrajo la atención de círculos interesados en nuevas formas de pensamiento. Por otro, despertó suspicacias entre quienes percibían en su insistencia sobre la razón un desplazamiento de la tradición escolástica y de la autoridad religiosa. El gesto de escribir en lengua vernácula y de poner el método en primer plano no era inocente. Implicaba democratizar la filosofía y, a la vez, desafiar ciertos modos de transmisión del saber. Antes y después de la publicación, la figura de Descartes suscitó debates con pensadores contemporáneos. Thomas Hobbes, por ejemplo, mostró escepticismo ante algunas de sus conclusiones. Pierre Gassendi, con una orientación empirista, criticó la preeminencia del método racional por encima de la experiencia sensorial. En el seno de la academia y de la Iglesia, también hubo reacciones recelosas. Se temía que la búsqueda cartesiana de certezas pudiera socavar dogmas, o al menos, forzar reinterpretaciones incómodas. No eran ataques irracionales. Parte de la tensión provenía de un choque de prioridades epistemológicas. Mientras la tradición católica de entonces defendía un equilibrio entre autoridad y razón, Descartes inclinaba la balanza hacia la autonomía del pensamiento claro y distinto. La postura cartesiana no nació del aislamiento intelectual. Sus relaciones con científicos y matemáticos de la época, figuras como Galileo o Kepler se mencionaban en el trasfondo de debates y desarrollos científicos, colocaron sus aportes dentro de un movimiento más amplio, la llamada revolución científica. La idea de que el universo podía describirse por leyes matemáticas encontró en Descartes
un defensor entusiasta. Para él, la geometría no era una curiosidad académica, sino la herramienta que debía guiar la investigación racional. De hecho, la geometría analítica, que más tarde se asociará a su nombre, ofrece un ejemplo de cómo unir el álgebra y la geometría para representar el espacio y el movimiento con precisión. Pero la búsqueda de libertad intelectual tenía su precio. Los años europeos de Descartes estuvieron marcados por tensiones políticas y religiosas que no podían ignorarse. La Guerra de los 30 años atravesaba el continente, y las fronteras entre tolerancia y censura eran accidentadas. En ese contexto, la elección de permanecer en los Países Bajos adquirió además un matiz estratégico. La República era un espacio de relativa seguridad para publicar y experimentar ideas que, en otros lugares, hubieran corrido riesgo de ser suprimidas. El hombre que escribía con la luz de la vela, entonces, no era solo un teórico enclaustrado. Era alguien atento a la práctica, a la técnica, a la matemática aplicada, y también a los límites que la cultura de su tiempo imponía. Sus escritos buscaban confluir en una metodología que ofreciera herramientas para la vida intelectual y para las aplicaciones científicas. En los tratados que acompañaron al discurso quiso mostrar que su método no era mera teoría. La óptica, por ejemplo, exigía medidas, experimentos y geometría. Los fenómenos atmosféricos demandaban una observación ordenada. La geometría misma requería un puente entre la abstracción y la representación del espacio. Aún así, la ambición cartesiana iba más allá de publicar técnicas. Se proponía reconstruir la filosofía desde cimientos seguros. Esa tarea lo condujo a una empresa intelectual todavía mayor, un esfuerzo por someter a duda sistemática todas las creencias para identificar lo que, absolutamente, no podría ponerse en cuestión. Fue en ese movimiento de duda que germinaron las Meditaciones, un libro que vería la luz unos años después y que llevaría sus preguntas hasta extremos más radicales. Pero antes de internarse en esa exploración más profunda, Descartes cuidó su entorno intelectual, correspondió con científicos, conversó con matemáticos, mantuvo correspondencia con patronos interesados en la nueva física, y buscó interlocutores capaces de desafiar y mejorar su sistema. El resultado de estos intercambios fue una obra que, a simple vista, combina sencillez y cálculo riguroso, pero que en el fondo plantea una tensión permanente entre la aspiración a certezas absolutas y la finitud humana. La figura de Descartes es, en muchos sentidos, la de alguien que no se contenta con la autoridad ni con la tradición. Exige una fundamentación que resista la duda. Esa postura lo convirtió en el padre de una tradición racionalista que marcaría la modernidad, pero también en blanco de críticas y malentendidos que empezarían a acumularse con el tiempo. Mientras tanto, en su vida privada y cotidiana, Descartes cultivaba hábitos de estudio estrictos. Prefería la calma de la mañana y la noche para escribir. Gustaba de paseos solitarios en los que meditar sobre problemas geométricos. Y llevaba una correspondencia intensa en la que afinaba definiciones y respondía a objeciones. Su mundo combinaba la soledad del pensamiento con una curiosidad activa. No era una asceta intelectual que despreciara la experiencia, sino alguien que buscaba reconciliar la eficacia de lo práctico con la pureza del razonamiento. La geometría le ofrecía ese puente, permitir que el razonamiento se transparentase con la misma nitidez que una demostración matemática. A medida que la discusión sobre su obra se extendía, comenzaron a formularse preguntas incómodas. Si el punto de partida del conocimiento es la conciencia pensante, ¿qué lugar ocupa el cuerpo y el mundo exterior? ¿De qué manera puede la idea de Dios, propuesta por Descartes como garantía de la verdad y de la coherencia del universo, restituir la confianza perdida en los sentidos? Esas preguntas no son marginales. Abren el camino hacia una de las tesis más polémicas del pensamiento cartesiano, el dualismo entre mente y cuerpo. Para Descartes, la mente y la extensión material son sustancias distintas. La mente piensa, la materia ocupa espacio. Esta distinción ofrece claridad conceptual,
pero también plantea un problema difícil. ¿Cómo coinciden dos sustancias tan diferentes? La respuesta cartesiana, que buscará en argumentos y en la noción de la causalidad divina, no convenció a todos y provocó polémicas que se irían intensificando. En la vida pública, algunos colegas valoraron su énfasis en la claridad y la evidencia. Otros lo acusaron de desestimar la experiencia y el testimonio. Pierre Gassendi, por ejemplo, defendía un empirismo más moderado y desconfiaba de la pretensión de ubicar a la razón como juez definitivo, sin referencia adecuada a la observación. Thomas Hobbes, con su propio proyecto político y filosófico, entabló diálogos y disputas que revelaban diferencias profundas sobre la naturaleza del conocimiento y del poder. Estas controversias no eran meras disputas de salón, tenían implicancias prácticas en la manera de entender la política, la ciencia y la religión. A pesar de las críticas, el trabajo de Descartes encontró eco y fue adoptado por disciplinas tan diversas como las matemáticas, la óptica y la fisiología. En particular, su insistencia en la medición y en la formulación de leyes cuantificables encendió un interés renovado por buscar explicaciones matemáticas para los fenómenos naturales. Algunos virajes de la ciencia moderna pueden trazarse hasta esa convicción de que la naturaleza se deja leer mediante cálculos y representaciones geométricas. Y sin embargo, a pesar de estas transformaciones, quedaba un trecho crucial por recorrer. El discurso del método había sentado las bases de un proyecto, pero no agotaba las preguntas más radicales sobre el sujeto, Dios y el mundo. Descartes sentía que era necesario ahondar en la duda, situarla como herramienta metodológica y, desde allí, edificar la epistemología que buscaba. Esa búsqueda lo llevó a escribir las Meditaciones sobre la primera filosofía, donde explora con mayor intensidad la lógica del cogito, la existencia de Dios y la separación entre mente y cuerpo. Pero antes de presentar esas meditaciones a la comunidad intelectual, decidió seguir puliendo sus planteamientos y mantener un diálogo con interlocutores que pudieran someter sus ideas a prueba. El contexto internacional seguía siendo complejo. Los ecos de la revolución científica resonaban en los salones y en las universidades, mientras que las tensiones religiosas mantenían a Europa en constante incertidumbre. Para Descartes, el reto era doble. Debía crear una teoría que resistiera la crítica intelectual y, al mismo tiempo, navegar las aguas de un entorno que podía ser hostil. Su mudanza a los Países Bajos, su escritura en francés y su disposición a mostrar aplicaciones prácticas formaban parte de una estrategia consciente: hacer que la razón apareciera útil y, de ese modo, reducir las resistencias doctrinales. A medida que avanzaba la década de 1630, amigos y colegas instaban a Descartes a publicar material más sistemático y profundo. Sabían que, tras el discurso, había un proyecto más ambicioso esperando su orden. Descartes, que no era ajeno a las responsabilidades intelectuales, comenzó a preparar textos que debatirían la naturaleza del conocimiento desde puntos más radicales. Algunos de esos textos ya circulaban en cartas y ejemplares manuscritos entre eruditos. Otros permanecían en cajones, a la espera de la ocasión propicia. El clima intelectual, no obstante, empujaba hacia mayores confrontaciones. A medida que se aproximaba la publicación de obras más densas, aumentaba la atención sobre su autor, y también la vigilancia crítica. Las autoridades religiosas observaban con recelo los movimientos que podían socavar nociones centrales del dogma. Los filósofos rivales veían una oportunidad para contrastar sus sistemas con uno que osaba partir desde la duda absoluta. En ese cruce de expectativas, la tinta de la pluma de Descartes comenzaba a sentirse también como un llamado a la batalla dialéctica. René Descartes, en esos años, se volvió así una figura nocturna y diurna. Escribía en la intimidad de su estudio, pero también participaba, en la medida justa, de intercambios que reafirmaban la relevancia pública de sus ideas.
Ponía la matemática al servicio de la filosofía y, al mismo tiempo, problematizaba la confianza en la tradición. Sus reflexiones no buscaban el aplauso inmediato. Aspiraban a reformar las reglas del juego intelectual. Y mientras el discurso circulaba y sus ensayos despertaban curiosidad, se abría ante él un horizonte de polémicas y defensas que marcarían no solo su vida, sino la historia del pensamiento moderno. Si hoy pensamos en el legado de ese hombre de pluma y vela, hay que recordar que su gesto más famoso, aquella línea que resume el cogito, no es una fórmula mágica liberada de contexto, sino la parte visible de un proceso. Décadas de formación, viajes, prácticas matemáticas, sueños interpretados y una voluntad de fundar un método que ofrezca certeza en tiempos de incertidumbre. El resto de su historia, con las disputas, los libros y las huidas frente a la censura, todavía tenía que desplegarse. En ese punto de la biografía, Descartes se hallaba listo para dar un paso que cambiaría el curso de su pensamiento y desataría debates que resonarían durante generaciones. La calma de la habitación en Leiden contrastaba con la intensidad de lo que se avecinaba. La pregunta era entonces no solo qué podía probar la razón, sino hasta qué punto la razón podía sostenerse frente a las fisuras del mundo humano. No tardó mucho en convertirse en una urgencia, llevar la duda hasta sus últimas consecuencias para saber qué, si acaso algo, quedaba indemne. Las meditaciones sobre la primera filosofía, publicadas en 1641, son el resultado de ese experimento intelectual extremo. Allí Descartes somete a revisión todo aquello que pueda ser objeto de sospecha. Los sentidos, la memoria, incluso las nociones matemáticas, y enseña, paso a paso, cómo levantar un edificio de certezas sobre cimientos capaces de resistir la duda más radical. Si te interesa la vida de los grandes pensadores y cómo una idea puede transformar siglos enteros de reflexión, suscríbete y comenta qué figura histórica te intriga. Entrar en las meditaciones es acompañar a Descartes en una travesía mental que comienza por vaciar el armario de las convicciones y termina por encontrar, en un rincón inesperado, una verdad incuestionable. La estrategia que emplea se conoce como duda metódica. No se trata de dudar por el mero placer de la negatividad, sino de usar la duda como herramienta para distinguir lo que es verdaderamente seguro de lo que no lo es. En la primera meditación despliega esa escena. Todo lo que proviene de los sentidos puede engañar. Los sueños muestran que la vivencia sensible no garantiza la verdad, y la hipótesis de un genio maligno capaz de manipular nuestras percepciones obliga a considerar la posibilidad de error sistemático. Frente a este panorama, casi todo parece desmoronarse. Pero de ese naufragio aparece una isla firme. Aun si hay un engañador supremo, alguien tiene que ser engañado. En la segunda meditación, Descartes formula la sensación íntima que había cristalizado años antes en la soledad de su cuarto en Leiden. Pienso, luego existo. No es una fórmula para probar la existencia del mundo material, sino la constatación de que el acto de pensar presupone un sujeto que piensa. La duda misma es prueba de actividad mental. Por eso la existencia del yo pensante queda asegurada como primer elemento indudable. Desde aquí, Descartes pretende reconstruir el resto del conocimiento. La transición desde ese punto de partida hacia la confianza en el mundo exterior pasa, para Descartes, por la figura de Dios. En las meditaciones siguientes, despliega argumentos por los cuales la idea de un ser perfecto no puede proceder de una fuente finita como la mente humana. Debe tener su causa en un ser cuya perfección explique esa representación. Esta línea de razonamiento, lo que algunos han llamado el argumento del sello o del trademark, busca situar a Dios como garante de la verdad. Si existe un ser perfecto, no nos engañaría de manera sistemática, y nuestras percepciones claras y distintas podrían ser fiables cuando se las protege por la razón correcta. Más tarde, en otra formulación,
Descartes recurre a una versión del argumento ontológico. La idea de la existencia forma parte de la idea de la perfección, y su negación implicaría una contradicción. Es preciso detenerse un momento para explicar qué entiende Descartes por percepciones claras y distintas. Una percepción clara es la que se presenta con nitidez a la mente, sin confusión. Una percepción distinta separa las ideas con suficiencia, para que no puedan mezclarse. Para Descartes, las proposiciones que cumplen esos criterios, como el cogito mismo, merecen confianza racional. No dice que todo pensamiento sea infalible. Afirma que existe un tipo de pensamiento que, por su característica de claridad y distinción, constituye una base epistemológica segura. Desde allí pretende deducir la existencia de las cosas materiales y la validez del conocimiento científico. La culminación del trayecto epistemológico es, en la sexta meditación, la separación entre res cogitans y res extensa, la mente como sustancia pensante y la materia como sustancia extensa. En términos sencillos, la mente practica operaciones como pensar, querer, imaginar. El cuerpo ocupa espacio y está sometido a leyes físicas. Esta distinción, que hoy llamamos dualismo cartesiano, abrió una nueva forma de plantear el problema mente-cuerpo. Si son entidades ontológicamente diferentes, ¿cómo interactúan? Descartes propuso una solución concreta, la glándula pineal como punto de unión en el cerebro, pero esa respuesta no cerró el debate, más bien lo intensificó. La cuestión quedó planteada, y con ella surgió una lista de problemas filosóficos y científicos que siguen siendo discutidos. Las meditaciones no tardaron en generar respuestas. Algunos colaboradores y lectores se mostraron impresionados por la audacia del planteamiento. Otros señalaron lo que consideraban fallas. Pierre Gassendi, defensor de un empirismo moderado, cuestionó la primacía de la razón sobre la experiencia y rechazó la certeza universal que Descartes atribuía a las ideas innatas o a las pruebas puramente deductivas. Thomas Hobbes, con su perspectiva materialista y su preocupación por la política del conocimiento, se mostró crítico en varios puntos. La princesa Isabel de Bohemia, interlocutora de Descartes, formuló una objeción que resultó crucial. Si la mente es una sustancia no extensa, ¿cómo puede mover el cuerpo material sin violar las leyes físicas? Esa pregunta puso el dedo donde más dolía, sobre la coherencia causal entre dos órdenes distintos. En algunos casos la crítica fue especialmente aguda, en otros más curiosa y personal. El intercambio epistolar de Descartes con colegas y detractores constituye hoy un testimonio vivo de la tensión entre novedad y resistencia que su pensamiento provocó. Al hacer estas críticas, no es extraño que la obra de Descartes despertase recelos en círculos teológicos. La insistencia en la razón autónoma y la reconstrucción sistemática del saber planteaban la posibilidad de que se redujera la dependencia respecto de la autoridad eclesiástica en cuestiones de interpretación natural o metafísica. Algunos teólogos veían en los métodos cartesianos un riesgo para la doctrina, temiendo que la voluntad de fundamentar todo en razones humanas terminara por minar territorios reservados a la fe. Sin embargo, otros pensadores intentaron conciliar ambas esferas, y no faltaron aquellos que hallaron en Descartes herramientas útiles para reformular cuestiones teológicas con mayor claridad conceptual. Mientras las discusiones se multiplicaban, la producción científica asociada al método cartesiano siguió avanzando. La geometría analítica, que combina el álgebra con la geometría para representar curvas mediante ecuaciones, mostró el poder de traducir problemas geométricos en términos algebraicos y viceversa. Ese giro técnico permitió progresos en óptica, mecánica y otras áreas. La razón matemática se afirmaba como instrumento tanto conceptual como práctico. Para Descartes, la matemática era más que una herramienta. Era la modalidad de claridad que debía inspirar a toda investigación seria. No obstante, la vida del filósofo no se limitó al papel y la pluma. Sus relaciones sociales y políticas jugaron un rol decisivo en su trayectoria.
La República de las Provincias Unidas, con su relativa libertad de imprenta y su clima de tolerancia intelectual, había funcionado como refugio seguro para un pensador que, en otros contextos, podría haber corrido mayor riesgo. Y sin embargo, la fama atrae siempre movimientos inesperados. A finales de la década de 1640, la reina Cristina de Suecia, conocida por su interés en las letras y las ciencias, lo invitó a su corte. Cristina había leído y seguía con atención el trabajo de los intelectuales europeos. Deseaba contar con Descartes como maestro y compañero de conversación. La invitación era, en cierto sentido, un reconocimiento. La corona sueca solicitaba la presencia del filósofo para nutrir la corte de debate, y además, tal vez para conferirle a la reina una formación filosófica de altura. Aceptó la invitación, y en 1649 viajó a Estocolmo. Aquella decisión no fue solo un paso social, implicó un cambio radical en sus hábitos de vida. La corte de Cristina requería encuentros matinales y sesiones de diálogo en horarios que chocaban con la disciplina que Descartes había marcado durante años. Prefería las horas templadas de la mañana y las noches largas y solitarias para escribir y meditar. Además, el clima del norte era más crudo que el que había conocido en los Países Bajos. La combinación de madrugadas frías, rutinas extenuantes y un ambiente que le resultó menos propicio para la soledad creativa, terminó por afectar su salud. Las fuentes históricas recogen que, en ese invierno, Descartes sufrió una enfermedad respiratoria que lo condujo a la muerte en febrero de 1650. No existe consenso absoluto sobre la etiología precisa, pero la coincidencia de factores, exposición al frío, cambios de ritmo y posibles infecciones, aparece en los relatos de la época. La muerte de René Descartes en Estocolmo puso fin a una vida dedicada a interrogar los fundamentos del saber. Fue, para muchos de sus contemporáneos, una pérdida prematura. Quedaba obra por pulir, correspondencia por responder, y una controversia filosófica que apenas comenzaba a desplegar sus ramificaciones. La muerte no detuvo el debate. Si algo caracteriza el legado cartesiano, es su capacidad para abrir preguntas más que para cerrarlas con respuestas definitivas. Descartes ofreció un método, principios y ejemplos de aplicación. Dejó procedimientos y una manera de interrogar el mundo que estimularon tanto a partidarios como a oponentes. Desde la filosofía, su insistencia en la fundamentación racional constituyó la piedra angular del racionalismo moderno. La idea de que la razón humana, aplicada con reglas rigurosas, puede producir conocimientos universales. Desde la ciencia, la confianza en la matemática como lenguaje de la naturaleza impulsó desarrollos que permearon la física y la técnica. Pero su influencia no fue lineal ni unívoca. Filósofos posteriores tomaron la posta para desarrollarla, criticarla o reformularla. John Locke, por ejemplo, reaccionó frente a la idea de ideas innatas y subrayó la importancia de la experiencia como origen del conocimiento. Su empirismo configuró, en parte, una réplica al énfasis cartesiano en las verdades que brotan mediante la razón. Asimismo, el debate sobre la mente y el cuerpo planteado por Descartes nutriría, por siglos, campos como la psicología, la neurociencia y la metafísica. La pregunta por la interacción entre lo mental y lo físico sigue siendo motivo de investigación, y muchas de las discusiones contemporáneas encuentran en Descartes un punto de partida obligado. En términos prácticos, su insistencia en la claridad conceptual y en las reglas del método dejó una huella en la educación científica y filosófica. La idea de descomponer problemas complejos, de avanzar del más simple al más compuesto, y de revisar exhaustivamente los argumentos son procedimientos que aún permean la formación intelectual. Su preferencia por la expresión en lengua vernácula, el discurso del método en francés, anticipó una expansión del público lector y la democratización de ciertas discusiones que antes se reservaban al latín académico. También es justo reconocer la ambivalencia de su patrimonio.
Al mismo tiempo que fortaleció la confianza en la razón humana, planteó problemas que mostraron los límites de una confianza excesiva en la deducción pura. La propia apelación a Dios en sus argumentos epistemológicos volvió a situar la fe en un papel funcional dentro de su sistema, no para suplantar la razón, sino para garantizarla. Esa mezcla, difícil de encuadrar en categorías unívocas, explica por qué su figura ha sido leída de maneras tan diversas. Unos enfatizan su contribución liberadora y científica. Otros subrayan las contradicciones o los riesgos de un racionalismo que puede quedar desconectado de la experiencia. En los salones y en las universidades de Europa, su nombre comenzó a sonar como sinónimo de una nueva era intelectual. Los debates con Hobbes, Gassendi y otros pensadores alimentaron una escena de polemistas y comentaristas que hizo de la filosofía un terreno de enfrentamientos públicos. Al mismo tiempo, académicos y profesores, entre ellos voces citadas por historiadores contemporáneos como el Dr. Roberto Bausani Filho o el Dr. José Raimundo Maya Neto, han interpretado su proyecto como un esfuerzo por ofrecer una alternativa racional a los sistemas escolásticos, colocando la matemática en el centro de la explicación natural. Mirado en retrospectiva, el gesto más célebre, la pequeña frase trazada a la luz de una vela, pienso, luego existo, funciona como un icono que condensa una ambición amplia, la de hallar, mediante la razón acompañada por reglas, una base segura para el saber humano. Esa máxima conserva su fuerza porque sigue invitando a interrogar qué es lo que verdaderamente tenemos por seguro y cómo podemos justificarlo. No cierra el discurso, lo abre. Y al abrirlo, obliga a quienes vienen después a tomar posición. Ampliar, corregir, negar o modular las propuestas de Descartes. Hoy su figura aparece en los manuales y en los pasillos de las facultades como el umbral de la filosofía moderna. Su influencia se lee en la manera en que se concibe el conocimiento científico, en el peso concedido a la formalización matemática y en la persistencia de la pregunta por la mente. A la vez, sus límites nutren corrientes alternativas, el empirismo que reivindica la experiencia, el materialismo que reduce la mente a procesos físicos, las filosofías críticas que problematizan la idea de certezas absolutas. En ese sentido, su obra no es una solución definitiva, sino un lugar de inicio. Al cerrar la historia de su vida con la imagen de la vela en Leiden y las últimas horas en Estocolmo, queda una lección inquietante y estimulante. La búsqueda de fundamento es tan humana como la búsqueda de consuelo. La razón, en manos de Descartes, se convierte en una herramienta para conquistar seguridad frente al vértigo del escepticismo. Pero esa misma conquista abre, inevitablemente, nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto podemos aspirar a certezas inamovibles? ¿Qué papel deben jugar la experiencia, la tradición y la comunidad en una empresa que glorifica la autonomía del pensamiento? René Descartes dejó más que un lema. Dejó un modo de interrogar la realidad que continúa marcando la disciplina de pensar. Su mezcla de matemáticas y filosofía, su valentía para radicalizar la duda y su apuesta por reglas claras, configuran una herencia ineludible. Si su figura inspira adhesiones y recelos, es porque encarna el doble filo de la modernidad, la promesa de claridad y el desafío de sus consecuencias. Si te interesó este recorrido por la vida y el pensamiento de René Descartes, deja un comentario con la idea de cuál filósofo o científica te gustaría que abordemos en el siguiente video. Y si quieres seguir la conversación sobre las grandes disputas entre racionalismo y empirismo, no te pierdas el próximo episodio. Exploraremos la vida y las críticas de John Locke.